Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más estamos aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y estamos aquí para seguirles compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles un mensaje que Dios me ha dado, mirando la situación que vivimos a nuestro alrededor, cerca y lejos, en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo entero. Bueno, las cosas cada día se ponen más difíciles, más terribles, más feas. Cada día, la verdad, todo lo que oímos en las noticias, lo que vemos en las noticias, no es nada, pero nada alentador. Y la verdad es que a veces nos vemos y nos sentimos todos como demasiado impotentes, y como que parece que ya no hay remedio, como parece que eso ya no se va a remediar, como que parece que tenemos que resignarnos a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que vivimos, a lo que pasa. Y parece que lo mejor es que cruzarse de brazos, porque no hay nada más que hacer, parece que nada va a valer. Si nos damos cuenta, la violencia, la maldad, el pecado, los homicidios, los suicidios, el narcotráfico, la extorsión, bueno, tantas cosas que pudiéramos mencionar, que a todos, querramos o no, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, y hasta nos apagan o tratan de apagar la esperanza que tenemos. En esta hora yo quiero compartirles un mensaje para todos los cristianos en el mundo entero, para todos los cristianos de cada país, y en especial manera yo quiero dirigirme a los cristianos del pueblo de México, a los cristianos de nuestra nación mexicana, a todos los cristianos que Dios nos ha dado la dicha, bendición y privilegio de pertenecer como ciudadanos, las hermanas como ciudadanas de este país llamado México. Y yo quiero dirigirme a todos ustedes, hermanos, hermanas, cristianos y cristianas de México. Yo quiero invitarles, y además de invitarles, yo quiero exhortarles. Vemos las cosas y de repente todo el mundo se asusta, se espanta, se truena los dedos, y algunos hacen lo que pueden, con buena intención, queriendo remediar la situación, queriendo arreglar las cosas. Y bueno, está bien, pero lamentablemente sin Dios, sin la ayuda de Dios, no se puede lograr nada. Sin Dios no se puede alcanzar nada. Sin la ayuda de Dios no se puede lograr nada. Sin Dios muchas de las veces se hacen las cosas, pero acabamos decepcionados de nosotros mismos, acabamos defraudados de nosotros mismos, acabamos avergonzados. Y en esta hora yo quiero decirles a ustedes, hermanos cristianos, a ustedes, hermanos y hermanas, que han conocido a Dios, que conocen y conocemos la palabra de Dios, nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacen los de allá afuera. Allá afuera lo que luego se toma es, pues, hacer protestas, cerrar las carreteras, cerrar las calles, tomar los parques, tomar los palacios de gobierno, bueno, muchas cosas. Y bueno, ellos es lo que ven, con una esperanza que haciendo eso van a tener cierto remedio, van a tener cierta respuesta, van a lograr algo. Y muchas de las veces Dios es bueno y de repente sí se logra algo. Pero nosotros como cristianos sabemos que el remedio a todo, a todas las cosas, está en Jesucristo, está en Dios. Nosotros no ignoramos dónde se puede encontrar solución. Nosotros no ignoramos dónde podemos encontrar respuesta
y remedio a nuestra situación personal, matrimonial, familiar, comunitaria, municipal, estatal, nacional, a nivel mundo. Sabemos bien. Lamentablemente que, aunque sabemos, no nos aplicamos como lo decimos. No nos aplicamos. Los de allá afuera, dije, suben, bajan, hacen, deshacen, se espantan, se llenan de miedos, de temores, se truenan los dedos, quisieran hacer algo, pero no, parece que nada funciona. Y aún lo que hacen pensando que va a funcionar, no funciona. Pero lamentablemente, lo más lamentable es que a veces los cristianos nos pasa lo mismo. Vemos las noticias, oímos las noticias, vemos y oímos lo que pasa a nuestro alrededor, cerca y lejos, y a veces hacemos lo mismo. Solo nos tronamos los dedos, solo opinamos, solo decimos, solo subimos, solo bajamos, y nos acabamos viendo impotentes como todos los demás. Cuanto nosotros, aunque realmente nosotros no podemos hacer mucho, pero tenemos a Dios con nosotros. Tenemos al que todo lo puede. Tenemos al que puede remediar hasta lo más imposible, hasta lo más difícil. Amados hermanos, como iglesia, como cristianos, como siervos de Dios, yo les invito, provoquémonos los unos a los otros, a que no nos quedemos solo viendo lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro contorno. Que no nos quedemos mirando lo malo que sucede, la violencia terrible que se está dando. No nos quedemos mirando solamente. Como cristianos es tiempo de levantarnos. Y es tiempo de pararnos en la brecha. Con oración, con ayuno, con humillación, con quebranto delante de Dios. De verdad, hermanos, los de allá afuera, los que no conocen a Dios y no tienen relación con Dios, los que realmente no tienen una comunión con Dios, lo mencionan con sus bocas, pero realmente no lo tienen, no lo conocen plenamente, no tienen esa relación con Dios. Pero creo que usted sí, creo que yo sí. Ellos buscan soluciones por todos lados, por todas partes. Digo, ellos, ¿quiénes? Los que están lejos de Dios. Pero vuelvo a repetir, creo que usted y yo estamos cerca de Dios. Ojalá y así sea. No vaya a ser que nos estemos engañando. No vaya a ser que también nosotros solamente tengamos a Dios en nuestra boca y no en nuestro corazón. No, mis hermanos. Es tiempo de pararnos en la brecha. Es tiempo de levantarnos y pararnos en la brecha, porque como cristianos estamos haciendo un montón de cosas, y bueno, cosas buenas, y está bien. Pero oiga, Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. El mundo se desmorona haciendo y deshaciendo, procurando remediar las circunstancias, las situaciones difíciles que se dan en el mundo, que se dan en el país, que se dan en el estado, en el municipio, en la comunidad. Todos buscan remedios y soluciones, pero con demasiada limitación. Pero nosotros tenemos a Dios y sabemos cómo acudir a Él. Nosotros no vamos a ir a hacer protestas, ni a cerrar el palacio, a cerrar los parques. Nosotros no vamos a ir a pelear con puño y pie o con armas de fuego, no. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo tipo de fortaleza. Y estemos conscientes que cuando el mal opera en el mundo, en el país, en la ciudad, nuestra lucha no es con quienes hacen el mal humanamente.
Nuestra lucha es contra el mismo diablo, contra los demonios. Y Jesucristo ya lo dijo, que este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. San Marcos 9:29. Y repetidamente, San Mateo 7:21, Jesucristo dijo, este linaje con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y esto usted lo sabe. Que no lo hace es otra cosa. Que no lo hacemos es otra cosa. Pero ¿quién no sabe de los cristianos que cualquier opresión o ataque del enemigo o cualquier batalla o guerra contra el mal se pelea pero con oración y ayuno? No se pelea gritando. No se pelea pleiteando, agarrándose a golpes, a trancazos. No se pelea con armas grandes o largas o armas cortas. No se pelea con ningún arma de fuego, ni siquiera con bombas. Nosotros sabemos que la guerra que enfrentamos, como dijera Pablo por ahí a los Efesios, el capítulo 6, el capítulo 6 por ahí dice que nuestra batalla, nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra señores de este mundo y contra malicias espirituales en los aires. Y todo esto se contrarresta con el poder de Dios. Y vuelvo a repetir, creo que usted como cristiano tiene el poder de Dios, o debiera tener el poder de Dios. Debiéramos tener el poder de Dios, porque no es de llamarse cristianos, no es de tener un título grandote ahí puesto de que somos cristianos. Es de ser cristianos, de tener el poder de Dios y de hacer uso correcto de Él. No se nos olvide lo que dijo Pablo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces la gente se asusta, se espanta, se desmorona haciendo no sé qué tantas cosas para remediar situaciones y no logra nada. Y a veces los cristianos hacemos lo mismo. Nos amedrentamos, nos desmoronamos y no logramos nada, sabiendo de qué forma o de qué manera pudiéramos lograr realmente las soluciones, de qué manera, de qué forma pudiéramos lograr la respuesta, la ayuda, el remedio. Y esto es acudiendo a nuestro Señor Jesucristo, acudiendo a Dios de verdad, con oración, humillación y quebranto, con ayuno, con obediencia, porque eso sí, porque eso es lo que a veces nos llega a faltar muchas de las veces. Porque de orar a veces sí oramos, de pedir sí pedimos. Tomamos lo que dijo el Señor en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Sí lo tomamos y oramos, clamamos, pedimos, rogamos, suplicamos, pero a veces nos falta algo importante: oírle al Señor cuando nos habla y obedecerle. Cuando nosotros le escuchemos a Dios y le obedezcamos y nos metamos con Él en intimidad, en oración, entonces el Señor hará cosas grandes. El Señor puede mover cualquier cosa, puede mover cielo, mar y tierra, lo que sea, para darnos soluciones, para darnos remedio, porque Él tiene todo poder. A su palabra, dice la misma Biblia, que a su palabra todo sucede, a su palabra todo pasa, porque su palabra es autoridad, su palabra es poder, y a Él todo le tiene que obedecer, porque Él es el soberano, el todopoderoso. Amados hermanos, es tiempo de levantarnos. Levantémonos, hermanos. Dijo el Señor, dice Dios en su palabra, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Oiga lo que dice por ahí claramente estas siguientes palabras. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare, óigalo bien, si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiendo en sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Usted dice: bueno, pero este mundo está tan necio, tan rebelde, hundido en la maldad, ¿cuándo se va a convencer? ¿Cuándo se va a convertir? Bueno, hagamos nosotros lo nuestro.
Porque a veces el mundo allá afuera no se quiere convencer, o no se quiere dejar convencer por la palabra de Dios. Pero a veces nosotros los cristianos también demostramos que no estamos bien convencidos. Allá afuera la gente no se quiere convertir a Dios, porque no quiere dejar sus malas mañas, sus malas costumbres, sus malas tradiciones, sus malos hábitos. Pero a veces nosotros como cristianos hay cosas que tenemos que sacar, que necesitamos vaciarnos completamente, y esas cosas aún todavía están por ahí retenidas y no las sacamos de nuestra vida. Tenemos que nosotros los cristianos vaciarnos, como dijera Pablo, que nos despojemos de todo el peso del pecado que nos rodea, que desechemos toda inmundicia de carne, dijo Pedro, que desechemos toda maldad de nuestra vida. Si nosotros los cristianos no lo hacemos, ¿cómo lo van a hacer aquella gente que está lejos de Dios? Si usted y yo, que estamos cerca de Dios, o que al menos decimos que estamos cerca de Dios, no nos podemos despojar de algunas cositas que por ahí todavía están interviniendo y haciendo a veces separación entre Dios y nosotros. Porque así dice la palabra del Señor, Isaías 59, 1 y 2. Que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Pero nuestros pecados, nuestras iniquidades, hacen división entre Dios y nosotros. Por eso es importante que como cristianos nosotros nos pongamos las pilas. Y dije hace un momento, hacemos tantas cosas buenas, pero desobedecemos a Dios en lo íntimo. Desobedecemos a Dios en lo que nos ordena explícitamente. Esto es algo muy serio e importante. Podemos hacer mucho por nuestra comunidad, aunque usted no lo crea, con la ayuda de Dios, por supuesto. Podemos hacer demasiado por nuestro municipio, por nuestro estado. Podemos hacer demasiado por nuestro país, aunque usted no lo crea. Es que eso solo los gobiernos, solo el presidente, solo los que están en la eminencia, ellos son los que les toca hacerlo. Pues ellos, aunque están en la eminencia, pero si Dios no es con ellos, no lograrán nada. Y no lo van a lograr, aunque lo intenten. Por eso mejor se acaban aliando, porque procuran estar en contra, tratan de solucionar, remediar el mal, pero al no poder, se acaban aliando mejor. Porque sin Dios, Jesucristo mismo lo dijo, por ahí en San Juan capítulo 15, Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y así usted, así yo, aunque nos decimos cristianos, aunque nos llamamos cristianos, no podemos hacer nada de nuestra propia cuenta. Pero si acudimos a Dios, pero si nos aliamos con Dios, pero si nos metemos con Dios, hermanos, podremos destruir fortalezas del enemigo. Porque dijera Pablo por ahí, 2 Corintios 2:11, que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Nosotros sabemos cómo maquina el enemigo. Y no solo eso, sabemos cómo enfrentarlo. Vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Por eso es urgente que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los siervos de Dios, los hijos de Dios, no solamente tengamos un nombre, un título, sino tengamos realmente el poder del Espíritu Santo aquí en nuestros corazones, en nuestras vidas, manifestándose y moviéndose grandemente. Por eso es importante que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, de verdad alumbremos y podamos transmitir esa chispa de esperanza que muchos la han perdido completamente. Para esto yo quiero leer una parte de la Biblia donde es fundamental este mensaje que Dios me ha dado. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, si usted tiene al alcance su Biblia, tome la idea conmigo. Mire cómo dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 22, versículos 23 hasta el versículo 31.
Lea conmigo la Biblia y dése cuenta, lo que yo le estoy diciendo no es ocurrencia propia. No son ideas mías, no. Yo veo lo que pasa a mi alrededor, veo lo que sucede. Y no tengo que sentarme en una silla a gobernar para hacer algo por mi comunidad, para hacer algo por mi... Yo no tengo la necesidad de sentarme en una silla, en un trono, para gobernar y para remediar las cosas en mi comunidad, en mi municipio, en mi estado, en mi país, en el mundo, no. Pero sí puedo hacer algo: ir a la presencia de Dios y orar y clamar y humillarme y derramar mi alma en mi corazón y pedirle misericordia al Dios del cielo. Los de allá afuera no lo van a hacer, pero usted y yo sabemos que eso es lo que más nos va a funcionar. Y lo hemos visto claramente. Nos ha funcionado, porque cuántas veces no hemos orado y Dios nos ha respondido. Cuántas veces no hemos clamado y Dios en su gran misericordia, aun cuando nosotros no le hemos cumplido en todo, Dios ha sido bueno. Mire, vamos a leer la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 22, versículos 23 hasta el 31. Dice de la siguiente manera, versículo 23, Ezequiel 22. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. La conjuración de sus profetas en medio de ella, como león bramando, devoraron almas, tomaron haciendas y honra aumentaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella, como lobos que arrebataban presa, derramando sangre para destruir las almas, para pábulo de su avaricia. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado nada. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometían robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué de entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. Yo le voy a invitar a que usted lea esta parte detenidamente y medite profundamente. Vuélvalo a leer. Ezequiel capítulo 22, versículos 23 al 31. Después de que usted haya terminado de ver este video, escuchar este mensaje, le invito a que vuelva a leer esta parte escritural y mire exactamente si no hoy está ocurriendo en estos tiempos como ocurrió en el tiempo del pueblo de Israel. Aquí estamos dándonos cuenta que Dios le habla al pueblo a través de Ezequiel y le da ciertas palabras que no cualquiera las pudiera aceptar, pero es palabra de Dios. Dice aquí que los sacerdotes, los profetas, lo que hablaban era mentira, no hablaban verdad. Y también dice aquí que el pueblo oprimía al pueblo.
Los supuestos más fuertes oprimían a los supuestos más débiles. Veamos si no está el mundo ahora de esta manera. Violencia, maldad, opresión, extorsión. Todos aquí quieren ser señores del mundo. Aquí todos quieren ser grandes. Aquí todos quieren mandar. Aquí nadie quiere ser humilde. Aquí todos engreídos, orgullosos. El orgullo ha tomado a la humanidad, al ser humano, y no lo suelta por nada. Y el ser humano hasta parece feliz teniendo el orgullo que automáticamente lo está destruyendo sin darse cuenta. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice el versículo 26. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Mire, aquí está el punto más crítico. Los de allá afuera, bueno, pues están mal, hundidos en la maldad, en el pecado. Están ahí, se puede decir, perdidos y hundidos en el mal. ¿Qué se puede esperar de ellos? Pero aquí miren lo que está diciendo. Sus sacerdotes violentaron mi ley, dice Dios. Los de allá afuera, pues hasta parece lógico que violenten la ley de Dios, que transgredan la ley de Dios, que pequen. Parece que es normal, allá afuera es normal. Pero acá entre nosotros, entre las congregaciones cristianas, entre los cristianos, entre los siervos de Dios, entre los hijos de Dios, entre la familia de Dios, lamentablemente eso pasó en los tiempos de Ezequiel. Y lamentablemente esto está pasando hoy. Los gobiernos, los presidentes están violentando la ley de Dios. Pero lo peor no es eso. Líderes, pastores, obreros, miembros de la iglesia, cristianos, hemos muchas de las veces violentado la ley de Dios. Hemos transgredido, conociendo la ley de Dios, la hemos transgredido. No la cumplimos. No la obedecemos. O simple, la tenemos en poco. No tememos a Dios de verdad. No temblamos ante la palabra de Dios. Oímos por oír, pero no somos capaces de ponerla por obra. Y es lo más importante, y es lo que menos estamos haciendo. Sus sacerdotes, dice aquí, violentaron mi ley, dice Dios. El mismo Dios lo está diciendo. Y contaminaron mi santuario. Mire, a veces cometemos, como cristianos, como siervos de Dios, cosas malas, cosas abominables delante de Dios. Y vamos al templo y así lo presentamos delante de Dios como si no hubiera pasado nada. Hasta subimos al altar y hasta ministramos como si no pasara nada, como si no hubiera ningún problema. ¿Acaso cree usted que Dios no ve eso? Dios ve claramente todo eso. Lo que el pastor no ve, Dios lo ve. Lo que el obrero no ve, Dios lo ve. Lo que el ministro de Dios no lo ve, Dios lo ve. Lo que los miembros de la iglesia no lo ven, Dios lo ve. Lo que la gente que nos rodea no lo ve, Dios sí lo ve. Y a veces por eso Dios no responde a nuestros clamores, a nuestras oraciones. Por eso, vuelvo a repetir, 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos, les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Mire, dice más. Dice, sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Mire, dice que no hicieron diferencia, lo vieron todo igual. Para ellos todo estaba bien. Eso mismo está pasando hoy en muchas congregaciones llamadas cristianas. Todo está bien, dicen todo está bien y hasta se la llevan, pero bien relajados, hasta sin oración por eso. No, pues está bien, ¿qué necesidad de orar? Estamos bien, ¿qué necesidad de ayunar? Estamos bien, ¿qué necesidad de humillarnos? No, todo bien, todo tranquilo. Dijo Jeremías, dijo Ezequiel, inspirado por Dios. Dicen en el pueblo los falsos profetas que hay paz, pero la verdad es que no hay paz, dijo Dios. Decimos que estamos bien, pero Dios está gritando desde el cielo todo lo contrario. No están bien, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, dice el Señor. Dejen sus malos caminos, dejen de mentir, dejen de engañar, dejen de engañarse a ustedes mismos, dice Dios. Dice más la palabra del Señor. Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Ahora de todo se vale. Ahora por eso allá afuera dicen que todos somos iguales, que todas las religiones son iguales, que los cristianos también. Es otra religión más. Y muchos cristianos también así tienen el cristianismo como otra religión. No. El cristianismo es relación con Dios y salvación, comunión con Dios. El cristianismo es compromiso con Dios. Hablo del verdadero cristianismo. Porque cristiano es seguidor de Cristo. Dice, entre lo inmundo y lo limpio no supieron distinguir. Dice, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Ya no estamos en el tiempo de la ley, pero estamos en el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la ley tenían que guardarse limpios, santos y sin mancha el sábado, porque era un día completamente dedicado a Dios. Ahora en el tiempo de la gracia sabemos que nuestro sábado es Cristo. Y ahora como cristianos no solo nos vamos a guardar limpios y sin mancha el sábado, sino todos los días, porque nuestro sábado lo tenemos todos los días. Jesucristo es nuestro sábado. Y como cristianos tenemos que guardarnos sin mancha de este mundo todos los días, porque el sábado, que en aquel tiempo se había dedicado para que ese día no se hiciera nada más que lo que Dios había estipulado y decretado, tenían que guardarse ese día, porque era día santo para Jehová, día santo para Dios. Pero ahora creo que somos más bendecidos, porque ahora para descansar en Cristo podemos descansar todos los días. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel descansaba solo los sábados, y aún era bendito así. Pero nosotros, la iglesia, los cristianos, somos más benditos, porque ahora Jesucristo todos los días nos dice, San Mateo 28, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús es nuestro descanso. Y Jesús está con nosotros todos los días. El común y literal sábado solo es cada 8 días. Pero ahora el sábado que figuraba Jesús, y ahora Jesús ya lo tenemos con nosotros, y en nosotros. Ahora en Él descansamos todos los días. Pero también tenemos que guardarnos para Él todos los días. Guardarnos para Él sin mancha. Debemos de guardarnos para Él sin hacer lo malo. Vivir consagrados para Él todos los días, en santidad para con Él todos los días, apartados de todo lo malo todos los días, descansando en Él todos los días.
Si lo parafraseamos al tiempo de la gracia, este texto, podemos decir: y mi salvación, y de mi salvación escondieron sus ojos. O en otras palabras, Dios mismo hablando pudiera decir: y de mí escondieron sus ojos. A mí me hicieron a un lado, a mí me ignoraron, a mí me tuvieron en poco, a mí me desecharon. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí, parafraseándolo al tiempo actual. Dice: y yo, dice Dios, era profanado en medio de ellos. Decían estar adorando a Dios, pero llenos de abominaciones de sus vidas, llenos de pecado, engaño, de avaricia, de malicia, de inmundicia. Sus manos, como dijera Isaías, y en otras partes de la Biblia, sus manos estaban llenas de sangre. Sus manos eran derramadoras de sangre inocente. Estaban manchados. Profanaban la casa de Dios. Decían amar tanto la casa de Dios, pero la profanaban, porque ellos no iban limpios y no se limpiaban antes de entrar al lugar santo y a la presencia de Dios. Profanaban el lugar santo y profanaban al mismo Dios. Dice el 27: sus príncipes en medio de ella, como lobos que arrebataban presa, derramando sangre para destruir las almas, para pábulo de su avaricia. Oiga bien, esto está ocurriendo en este tiempo también. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor Jehová. Y Jehová no había hablado nada. Jehová no los había mandado. Dios nos había mandado. En aquel tiempo muchos hablaban y profetizaban, pero de su propio corazón, y solo profetizaban engaño, mentira y falsedad. Dios no estaba de por medio. Era pura falsedad, pura mentira. Hoy, en nuestro tiempo, no es la excepción. Unos cuantos realmente están hablando realmente de parte de Dios y enviados por Dios. La mayoría, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros, falsos cristos. Y esto es profético también. La Biblia lo profetiza con anterioridad. Mire lo que dice más la palabra del Señor. El 29. Y el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. No, estaba una cosa terrible en aquel tiempo, en los tiempos de Ezequiel, en Israel, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Ahí el que se sentía más grande humillaba al otro que parece que a simple vista lo veía más pequeño o más débil. Se sentían señores de los demás. Oprimían a los demás. No se ayudaban, no se tendían la mano, no se echaban la mano, sino que cada quien veía su propio bien, y en su momento, no importando que lastimaran o dañaran al prójimo. Dígame si no está ocurriendo ahora. Hombres amadores de sí mismos, dijo Pablo a Timoteo. ¿Cuánta gente no está dañando a su propio prójimo? ¿Cuántas personas no están dañando a su propio prójimo? Lastimándolo, dañándolo terriblemente, solo por él querer vivir bien, y solo por él o ella quererlo tener todo, no importándole que su prójimo se vea en la ruina y sufra por causa de quien le hace tanto daño. No hay compasión, ya no hay compasión. En aquel tiempo no la había y hoy tampoco la hay. Hay pocos compasivos. Hay pocos que realmente aman a su prójimo. Y hay pocos que realmente aman a Dios. Porque ese es el mandamiento, pero este es el que más se transgrede. Jesucristo dijo que el más grande mandamiento es amar al Señor por sobre todas las cosas, de toda nuestra alma, mente y poder, de todo nuestro corazón. Y añadió: y a tu prójimo
como a ti mismo, pero esto es lo que más está transgrediendo, y esto es detestable y abominable delante de Dios. Por tanto, nuestras oraciones muchas veces son estorbadas e impedidas y no llegan a Dios. ¿Y cómo van a tener respuesta así? Por eso es importante que nosotros examinemos cómo nos presentamos delante de Dios. Dios nos puso por luz al mundo y sal de la tierra. Y nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que hacer la gran diferencia, no por nosotros, sino por quien mora realmente en nosotros, que es Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el Todopoderoso. Ahora mira lo que dice el versículo 30. Presten atención al versículo 30, mira cómo dice: y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No, nosotros vemos toda la maldad y lo malo y la violencia que está ocurriendo en el mundo, y nosotros bien, gracias. Mientras nosotros la llevemos más o menos, los demás nos importan poco o tal vez nada. ¿Cuántas familias están sufriendo terriblemente? La opresión de su propio prójimo y a veces hasta familiar. Y lo sabemos por medio de las noticias, de las redes sociales, lo sabemos. ¿Y qué tanto nos duele nuestro prójimo, hermano? Clamemos por él, clamemos por ella. Somos buenos para culpar al presidente, al gobierno, a los alcaldes, al líder, a aquel. Pero nosotros, está en nuestras manos hacer algo. ¿Qué es? Pararnos al portillo delante de Dios, para que Dios tenga misericordia y perdone y liberte de ese yugo de opresión en el que el mundo se encuentra. Dice Dios: y busqué de entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese. Yo ya lo he dicho, no soy profeta ni hijo de profeta, pero sí creo que soy un instrumento de Dios para transmitirles el mensaje de la palabra de Dios. ¿Acaso usted no puede pensar que Dios esté pensando en destruir la tierra ya? ¿En acabar con la tierra y sus moradores? ¿Cree que no ya a Dios lo tengamos hasta el colmo, como luego decimos? Su misericordia la ha extendido amplia y grandemente, gracias a su gran amor. Porque es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Pero va a llegar el momento en que Dios tendrá que levantarse de su silla y tendrá que emitir juicio contra la tierra y sus moradores, porque no se arrepiente, porque no nos arrepentimos, porque no vamos a Dios, porque no nos volvemos a Dios realmente como se debe. Dice Dios: y busqué de entre ellos. Es la esperanza de Dios. Y está buscando a lo largo del mundo. A veces encuentra a alguien por ahí que haga la diferencia. La mayoría piensa en el mal y hacer mal. Dios está buscando a ver si hay alguien por ahí que piense en el bien y hacer bien, y buscar a Dios. Ojalá y sea usted, ojalá y sea yo, que no se encuentre. En aquel tiempo no encontró ninguno y tuvo que destruir la tierra. Y lo que dice el versículo 31: por tanto derramé sobre ellos mi ira, nada la detuvo. No hubo quien se humillara, no hubo quien se quebrantara, no hubo quien se arrepintiera, no hubo quien pensara en su prójimo y le tendiera la mano, al menos clamando por él, clamando por ella. Dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, como el fuego de mi ira. Con el fuego de mi ira los consumí, torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. A la tierra le viene destrucción, la Biblia lo dice.
Segunda de Pedro capítulo 3. Lea todo el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro, ahí se va a encontrar. La tierra va a ser destruida, pero usted y yo podemos librarnos de la destrucción si hacemos caso al mensaje de Dios. Hermanos cristianos, hermanas cristianas, hermanos siervos de Dios, siervas de Dios, aquí nos ven como cristianos, aquí nos ven como siervos de Dios, aquí nos ven como hijos de Dios porque decimos que eso somos. Pero la pregunta es, ¿Dios me ve como cristiano? ¿Dios me califica como cristiano? ¿Dios me aprueba como cristiano? ¿Dios me ve como su siervo? ¿Y me ve como su siervo fiel? ¿Me ve como su siervo que está a la orden de Él? ¿Y me aprueba como tal? ¿Le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Él? ¿Realmente está contento conmigo porque ve que mi empeño y esfuerzo es hacer su voluntad y trato de hacerla y con su ayuda la hago? Bueno, eso digo de mí por no ponerlo a usted en mi lugar. Pero usted póngase igual, haga las mismas preguntas de su persona. Porque no es alabado y aprobado el que aquí así mismo se alaba o se aprueba, sino el que realmente es alabado y aprobado es a quien Dios alaba y a quien Dios aprueba, dijo Pablo. Una frase que he dicho y aplicándola a mi persona. ¿Me llamo hijo de Dios o soy hijo de Dios? Hay una gran diferencia. Parece que no, pero no es cierto. ¿Me llamo hijo de Dios o soy hijo de Dios? No, lo que vale es que sea yo hijo de Dios. ¿Me llamo cristiano o realmente soy cristiano? También hay una gran diferencia. Lo que aquí vale es que seamos cristianos demostrados con hechos. ¿Soy siervo de Dios o me llamo solo siervo de Dios? Y como me llamo siervo de Dios, no hombre, todos me tienen que reverenciar, me tienen que reconocer, porque yo soy el siervo de Dios, hasta el reverendo, dicen por ahí. No. Dijo el apóstol Pablo también, ninguna tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Esto es algo que debemos tener presente y no olvidarlo. No debemos sobajar a los demás, ni tener poco a los demás. Porque entre nosotros el único grande es el Señor Dios Todopoderoso y nadie más. Nosotros solo somos sus hijos, sus siervos, y entre nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Eso es lo que somos. Y como hermanos, y como hijos de Dios y siervos de Dios, lo que debemos hacer es estar a la orden de nuestro amo, a la orden de Dios. Por eso, como cristianos, ya es tiempo de levantarnos y pararnos en la brecha, con oración, ayuno, humillación y quebranto delante de Dios, por nuestro contorno, por nuestra comunidad, por nuestro municipio, por nuestro estado, por nuestro país, por nuestro mundo. Que Dios con su mirada recorra toda la tierra y entre tantos que le dan la espalda y que no quieren nada con Él, que lo encuentre a usted parándose delante de Él en favor de su comunidad, en favor de su municipio, en favor de su estado, de su país, en favor del mundo entero, en favor de su familia, en favor de su prójimo. Que a usted y a mí, Dios nos encuentre humillados ante su presencia, no solo por nosotros, sino por
el mundo entero, por todos los países del mundo, por todas las naciones y por todos los gobernantes de los diferentes países. Y ahora oremos principalmente por la paz de Jerusalén, como nos enseña la palabra de Dios. Oremos los unos por los otros. Y no nos estemos echando la bolita unos a los otros. Es que él, es que ella. No. Le toca a usted para hacer la brecha. Levantarse para hacer la brecha. ¡Me toca a mí! No importa quién sea, cómo me llame o qué título tenga. A mí es a quien Dios me está buscando y espera encontrarme parándome en la brecha, parándome al portillo delante de Dios, pidiendo misericordia, no solo para mí, sino para todos los que me rodean, para el mundo entero. A veces nos es más fácil sentarnos en la silla de juez y ponernos a juzgar a todo el mundo. Nos es más fácil hacer eso que ir a postrarnos y derramar nuestro corazón y alma delante de Dios por nosotros y por lo que nos rodea, que no es nada alentador, que es a veces aterrador. Pero hagamos esto. Ese es nuestro papel como iglesia. Este es nuestro papel como cristianos. Este es nuestro papel como hijos de Dios. Este es nuestro papel como siervos de Dios, hermanos. Pararnos al portillo delante de Dios, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de esta humanidad, de este mundo, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestra comunidad, de nosotros, de nuestra familia. Tenemos demasiados motivos para orar y orar y orar y orar. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que le ayude a reflexionar. Y no solo se quede reflexionando. Vayamos manos a la obra. Porque miren, si no hay nadie que se pare al portillo delante de Dios pidiendo misericordia y piedad y pidiendo a Dios que se compadezca y que no destruya a la gente, a las personas, a la tierra, entonces Dios puede destruir y usted y yo podemos ser llevados entre ellos por no desempeñar nuestro papel y por no llevar a cabo la encomienda que Dios nos ha dado. Hagamos lo que nos toca. Como cristianos sabemos qué es lo que nos toca. Como hijos de Dios sabemos bien lo que nos toca. Estamos bien conscientes de ello. El que es ignorante, pero usted y yo ya no somos ignorantes. Y si era ignorante y ya me escuchó, ya no es ignorante. Ahora usted sabe lo que le toca hacer. Y lo que le toca hacer no es lo mismo que hace la gente que no conoce desde afuera. Lo que a usted le toca hacer es acudir a Dios, humillarse ante el Señor, pedirle misericordia a Dios, consagrarse enteramente a Dios y servirle con todo su corazón y ponerse a la orden de Él. Y usted se salvará y muchos más se salvarán. Si bien la tierra será destruida, pero usted y yo no. Hermanos, que Dios los bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Aleluya. Amén. Amén. Amén.